Y ahora sí vamos a pasar a la palabra. Como ya han visto en el pizarrón, vamos a continuar con la serie El Glorioso Evangelio. Hoy es la séptima parte, El Glorioso Evangelio. Séptima parte, domingo 16 de octubre del 2022. Ya cantamos al Señor, ya oramos, ya pidió el hermano Dante que por la palabra, por el que va a predicar, en este caso soy yo. Entonces vamos a continuar con el tema del llamado al arrepentimiento. La semana pasada empezamos a ver este tema, dijimos que lo íbamos a dividir en dos por cuestiones de que es muy extenso. Entonces vamos a continuar con el tema del llamado al arrepentimiento como parte de la serie de sermones del Glorioso Evangelio. Como recordarán, la semana pasada mencionamos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos llama básicamente a dos cosas esenciales. Una era a arrepentirnos de todos nuestros pecados y número dos, a creer en Jesucristo con fe salvadora. Ese es el llamado al arrepentimiento. Si nosotros le decimos a las personas, pero el Evangelio te llama a que vengas a Cristo para que te sane, ya nos equivocamos en el Evangelio. Ya nos equivocamos en ese llamado. Si les decimos, bueno, el Evangelio te llama a que tú te restaures con tu esposa y tus hijos te puedan perdonar, no, ya nos equivocamos. Esas son consecuencias posteriores del llamado, que es doble: arrepentirnos y creer, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo. La semana pasada dijimos que el arrepentimiento genuino tiene muchas características. Yo me atrevo a pensar que hay más de 8. Hay muchas características esenciales de este arrepentimiento genuino. Nosotros mencionamos que íbamos a estudiar solamente 8 de estas características, y la semana pasada vimos las primeras 4, ¿se acuerdan? Vamos a dar rápidamente un recordatorio de estas 4 primeras características que vimos. La primera fue que el arrepentimiento genuino implica un cambio de mente, ¿se acuerdan? Cambio en la mentalidad. Es decir, un cambio en la percepción total del convertido, que tiene con respecto a Dios, que tiene con respecto a sí mismo, que tiene con respecto al pecado y con respecto al camino de la salvación. La segunda característica que vimos la semana pasada de este arrepentimiento genuino es que también implica tristeza por nuestro pecado, tristeza por el pecado, claro, el pecado personal, no el pecado de otras personas. Es decir, en el momento que una persona se convierte, empieza a tener una comprensión correcta de su pecado y de su culpa, lo que lo llevará a tener una aflicción genuina, a tener vergüenza y a tener un sano odio hacia él mismo o a ella misma, esa persona, y un odio y un aborrecimiento hacia el pecado personal. Estoy resumiendo brevemente. La tercera característica del arrepentimiento genuino y sincero es el reconocimiento personal y la confesión de dicho pecado. Se confiesa ante Dios, es decir, es estar de acuerdo o ponernos de acuerdo con la opinión que Dios tiene de nosotros y que su veredicto es correcto y justo. ¿Cuál es la opinión que Dios tiene de nosotros? Número 1, somos pecadores todos. Número 2, todos hemos pecado. Y número 3, que merecemos la condenación divina y eterna. Y el creyente, a partir de la conversión, se vuelve cada vez más sensible a su pecado. La cuarta característica del arrepentimiento verdadero es que también implica apartarse del pecado. ¿Se acuerdan? Todo cambio de mente, como es la primera característica. Toda tristeza y vergüenza, segunda característica, por el pecado. Y todo reconocimiento y confesión del pecado deben de ir también acompañados de separarnos o abandonar todo aquello que Dios odia y aborrece. ¿Ya vieron? El cambio de mente, la tristeza por el pecado, confesar, reconocer mi propio pecado, tienen que ir acompañados de apartarme del pecado.
de todo lo que Dios también aborrece y odia. Hoy, con la ayuda de Dios, veremos las otras 4 características esenciales del arrepentimiento genuino. Pero antes pongamos un poco de contexto. Cada generación de cristianos es administradora del mensaje del Evangelio. Y únicamente y solamente a través del poder del Espíritu Santo, no de nuestro propio poder, Dios llama a cada generación a guardar, a preservar y a comunicar este tesoro que es el Evangelio que se le ha confiado. Recordemos que la palabra Evangelio viene de la palabra griega Evangelion, que correctamente se traduce como buenas nuevas. No podemos negar tú y yo que uno de los pecados más grandes cometidos por la generación actual de cristianos es el descuido de este glorioso Evangelio. Y este descuido ha dado lugar a otros pecados y a otros males dentro de la iglesia evangélica, y esto se refleja también en la vida externa de los falsos conversos o de la gente que cree un falso evangelio. Miren, no se trata y no es que el mundo caído actual está endurecido hacia el pecado, sino más bien el mundo caído es ignorante, escucha bien, es ignorante del evangelio verdadero. Hoy por hoy solamente conocen un evangelio falso. Entonces el mundo caído es ignorante del evangelio verdadero, debido a que muchos de los que proclaman vamos a ponerle comillas, este evangelio, son ignorantes de las verdades básicas del evangelio. Están predicando otro evangelio, por eso el mundo caído ignora. No están escuchando el verdadero evangelio. Solo van a la iglesia para obtener cosas de Dios, sacarle cosas a Dios. Con sus méritos personales quieren ganarse los favores temporales, terrenales de Dios. Nunca se les llama al arrepentimiento y a la fe. Las verdades básicas, si quieres apuntar, mira, las verdades básicas y esenciales del verdadero evangelio son la justicia de Dios. También otra verdad básica es la depravación radical del hombre. Si las personas no entienden qué es la justicia de Dios y no entienden su propia depravación, no entenderán otra verdad básica, que es la propiciación por la sangre de Cristo. La propiciación, o sea, el aplacamiento de la ira de Dios por parte de Cristo, para aplacar la justicia de Dios y cubrir la depravación radical del hombre. Otra verdad del evangelio es la naturaleza de la conversión verdadera, y eso estamos estudiando. ¿Cuál es la naturaleza verdadera del creyente? Es un verdadero arrepentimiento y una fe salvadora en Cristo. Cuando tú escuches qué es la conversión, es arrepentirme y poner mi confianza y mi fe en Jesucristo. Y otra verdad básica es la base bíblica de la seguridad de salvación. ¿Vieron? La justicia de Dios, la depravación radical, la propiciación por la sangre de Cristo, la naturaleza de la conversión verdadera y la base bíblica de la seguridad de salvación. Estas verdades básicas y esenciales hoy en día están ausentes en la mayoría de los púlpitos, en la mayoría de las iglesias, ya que esas iglesias han reducido el mensaje del evangelio a unas pocas declaraciones doctrinales. Además, enseñan mal que la conversión, que el arrepentimiento y la fe son solamente decisiones humanas, y no es así. El arrepentimiento y la fe son más que decisiones humanas, son el resultado de una obra de Dios de regeneración. Entonces ellos ponen la salvación en las manos de las personas y dicen, ya depende de ti salvarte o no, y no se dan cuenta que la salvación es de Dios de principio a fin. Además, estas personas en los púlpitos que no conocen las verdades básicas
del Evangelio aseguran, le dan seguridad de salvación a cualquier persona que repite una vez o que repitió una vez en el pasado la oración del pecador. Esto ha traído resultados fatales a la iglesia y ha tenido deshonra a Dios. Sí, primeramente este falso evangelio deshonra el nombre de Dios. Segundo, este falso evangelio deforma o vuelve deforme a la iglesia de un cuerpo espiritual de creyentes regenerados que debe de ser, a un grupo de hombres carnales que profesan conocer a Dios, pero con sus vidas y con sus hechos lo niegan. Tercero, este falso evangelio endurece más y más los corazones de los inconversos. ¿Por qué? Porque solo alimenta más su pecado, su egoísmo, sus placeres, alimenta más el deseo de poder, el deseo de tener más riquezas. Y cuarto, este falso evangelio se ha reducido a nada más que un estudio de las últimas tendencias de la cultura. Este evangelio se ha apoyado, este falso evangelio lo han apoyado, lo han impulsado por estrategias de crecimiento mundano y de mercadeo humano. Muchas iglesias acuden a empresas como McDonald's, Burger King, para que puedan ellos tener estos principios de crecimiento rápido en las iglesias. Y nosotros no caemos en eso. Nosotros creemos únicamente en el poder del glorioso evangelio y en el poder del Espíritu Santo. Él regenera y Él trae a los suyos a la iglesia. Nosotros creemos que es suficiente este evangelio. Estas personas que creen un evangelio falso ponen más énfasis en tratar de entender la cultura o lo que se está moviendo actualmente en la cultura caída. ¿Qué está pasando con las modas pasajeras? En vez de tratar de entender y proclamar el único evangelio que tiene el poder para salvar a los pecadores. Como pregunté la semana pasada, ¿cuál es ese evangelio verdadero? ¿Cuál es ese evangelio verdadero? El cual nosotros, humildemente, inmerecidamente hemos recibido, hemos creído, y que nos gustaría que otros pecadores también crean. Tú puedes contestar esa pregunta. ¿Cuál es ese evangelio? Sí, estamos diciendo que el llamado del evangelio es al arrepentimiento y la fe. ¿Pero por qué? ¿Por qué el evangelio puede decir, ahora, después de saber esto, con el evangelio llamamos a las personas a que se arrepientan y crean? Escucha bien cuál es este evangelio, lo mencionamos la semana pasada. Según el plan eterno de Dios y su buena voluntad, el Hijo de Dios, quien es igual con el Padre, quien es la representación exacta de su naturaleza, voluntariamente dejó la gloria del cielo. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen y nació el hombre Dios, o el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Él caminó sobre la tierra en perfecta obediencia a la ley de Dios y luego, en el cumplimiento del tiempo, fue rechazado por los hombres judíos y gentiles y fue crucificado. Pero sobre la cruz llevó los pecados de su pueblo, fue abandonado de Dios, sufrió la ira de Dios y murió condenado. Al tercer día, Dios le levantó de entre los muertos como una declaración pública de que su muerte fue aceptada. El castigo por el pecado fue pagado por Él. Las demandas de la justicia de Dios fueron satisfechas y la ira de Dios fue apaciguada. 40 días después de la resurrección, Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, ascendió al cielo, donde se sentó a la diestra de Dios el Padre, y le fue dado el honor, la gloria y el dominio sobre todo. Él allí está hoy, ahora, en la presencia de Dios. Él está representando a su pueblo.
y hace súplicas y peticiones especiales a Dios únicamente por ellos. Y el mundo subsiste en la gracia común para manifestar su gracia especial sobre todos los elegidos que están siendo salvados en el tiempo. Estas son las buenas noticias. Este es el evangelio que tú y yo debemos de creer. Estas son las noticias. Debido a que esto ya sucedió, el evangelio o a través del evangelio, nosotros debemos de llamar: ya escuchaste el evangelio, ya estás advertido, arrepiéntete y cree. Esa es la base, ese es el evangelio que nosotros creemos. Entonces, habiendo considerado esta maravillosa obra de Dios que ha hecho por los pecadores que somos nosotros, este evangelio de Jesucristo manda a todos a arrepentirse de sus pecados. Manda a todos a creer en la persona y en la obra de Jesucristo. Miren dónde se resume el evangelio brevemente. Miren, primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. Adelante, bienvenidos. Capítulo 4. Miren dónde se resume este evangelio. Versículos 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 4, 9 y 10. Voy a empezar a leer. En esto se mostró, ya se mostró. No necesitamos otra muestra de amor de Dios. Miren, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Quiénes? Los pecadores. ¿Cómo se mostró? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Versículo 10. En esto consiste el amor. Este es el amor verdadero, dice el apóstol Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación es aplacar la justicia y la ira de Dios. Véanlo, ese es el evangelio. Ahora miren cómo, debido a que nosotros con la gracia de Dios ya hemos entendido este evangelio, vamos a Lucas 24, las palabras de Cristo ahora. Estamos viendo que el llamado del evangelio es al arrepentimiento y a la fe. Por esto debes de creer, porque Dios ya hizo esto. En consecuencia de que Dios ya hizo esto por los pecadores, envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Dios, Jesucristo, te manda que te arrepientas de tus pecados y creas en Él. Lucas 24, del versículo 46 al 48, dice así: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Vieron? Padecimiento, muerte y resurrección de Cristo. Ahí está el evangelio. Ahora, debido a que Cristo ya padeció, murió y resucitó al tercer día, versículos 47 y 48, que se predicase en su nombre de aquel que murió, aquel que padeció y resucitó, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Véanlo, esto ya sucedió, estaba escrito, ustedes lo vieron, ustedes lo vivieron. Compartan este evangelio. Díganle a las personas el propósito por el cual yo vine al mundo, qué significó mi muerte, cuál es el alcance de mi muerte y mi resurrección. Y cuando den ese mensaje, llamen al arrepentimiento de pecados y a la fe a todos aquellos que les están hablando. ¿Ya vieron? El evangelio tiene un llamado: arrepentirnos. Sí, son buenas nuevas, sí. Vemos el amor de Dios como leímos en primera de Juan capítulo 4. Sí, vemos la bondad y el perdón de Dios, pero nos exige, nos manda: arrepiéntete, cree en Cristo. Y hoy estamos viendo la segunda parte
del llamado al arrepentimiento. Ahí la semana pasada vimos 4 características y ahorita vamos a pasar a las otras 4. Este mandato de Cristo al arrepentimiento y a la fe sigue siendo vigente para nosotros también hasta el día de hoy, ya que el llamado al arrepentimiento es una necesidad absoluta en la proclamación de este glorioso evangelio. Entonces continuemos estudiando la naturaleza del arrepentimiento y su manifestación en la conversión genuina al analizar sus características esenciales. Y vamos a pasar a la característica número 5, que ya está escrita en el pizarrón. La característica número 5 es una renuncia a las obras o renuncia a las obras personales. No malinterpretemos esta característica del arrepentimiento genuino, ya que según Efesios capítulo 2, versículo 10, fuimos creados en Cristo Jesús. Si quieren apuntar, no vamos a ir, voy a mencionar algunos versículos donde no vamos a ir, si gustan apuntarlos, ya que según Efesios capítulo 2, versículo 10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Asimismo, Juan el Bautista enseña que todos llevemos frutos o hagamos obras dignas de arrepentimiento, según Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo 8. Y Santiago en su carta escribió que la fe sin obras es una fe muerta, es una fe que está muerta, según Santiago capítulo 2, versículos 17 y versículo 26. Entonces, ¿cómo se manifiesta el verdadero arrepentimiento al renunciar a las obras si el mismo evangelio nos llama a producir obras o frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cómo se manifiesta este verdadero arrepentimiento y al mismo tiempo renunciando a las obras? Ahora sí vamos a este pasaje. Acompáñame a la carta a los Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebreos 6:1. Voy a empezar a leer. Ahí también menciona el llamado del evangelio, el llamado al arrepentimiento y a la fe. Miren, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, miren, del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Ese es el llamado del evangelio, arrepentimiento y fe. Pero vean esta frase, miren, el arrepentimiento. Aquí no dice de pecados, véanlo bien, vean bien, aquí dice arrepentimiento de obras muertas. De obras muertas. Vean, la frase del arrepentimiento de obras muertas significa del arrepentimiento de obras que nos llevan a la muerte. Véanlo, de obras que nos llevan a la muerte. Significa, aquí dice arrepentimiento de obras muertas, significa apartarnos de toda esperanza en alguna obra de piedad personal como un medio de justificación o como un medio para obtener la aprobación de Dios. Aquí no está hablando de pecado, repito, está hablando de obras muertas u obras que llevan o producen muerte espiritual. Entonces, significa apartarse de toda obra que una persona podría tener o podría depender en vez de depender de la persona y de la obra de Cristo. Ese es el arrepentimiento de renunciar a nuestras propias obras. Ya que toda obra de la cual una persona podría depender en lugar de la persona y de la obra de Cristo es una obra muerta que no puede salvar a nadie. ¿Por qué primero se enseñan las buenas nuevas? Porque Cristo es suficiente.
Cuando nosotros le decimos a las personas, la justicia de Dios significa esto. El hombre está muerto en delitos y pecados. Te estamos mostrando la depravación radical del hombre. Únicamente hay reconciliación con Dios por medio de la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Entonces, ya después de exponer el Evangelio, lo básico del Evangelio, necesitas arrepentirte también de tus obras morales, buenas, con las cuales tú te crees justo, con las cuales tú te crees bueno, santo, acepto delante de Dios. Entonces vean, hermanos, Cristo es suficiente. Ninguna obra nuestra se compara a la obra perfecta de Cristo en su obediencia y en su sacrificio expiatorio. También la Escritura enseña en Efesios capítulo 2, versículo 8, que la salvación es solo por la gracia. La salvación es solo por causa de la gracia, mediante la fe. El medio es la fe, pero la causa es la gracia. Y que no es por obras. La salvación no es por obras. Y a eso se refiere el arrepentimiento. La quinta característica es renunciar a nuestras obras que nosotros estamos haciendo, con las cuales podríamos apoyarnos para ser aceptos delante de Dios. Esto Efesios capítulo 2, versículo 8 lo dice. Ahora en el versículo 9, para que ninguna persona, para que ningún pecador se jacte o se gloríe a sí mismo en su presencia. Que ninguno diga, bueno, a mí Dios me salvó porque yo pues me esforzaba en ir a la iglesia. Bueno, pues yo me esforzaba en leer la Biblia, en ser bueno, en ser un buen ciudadano, un buen esposo, un buen padre. Nada de eso nos salva. Nos salva la persona y la obra de Cristo. La única obra que nos salva, las únicas obras que nos salvan son las obras, los méritos y la persona de Cristo. Ninguna obra nuestra. Ahora miren, ahora sí acompáñenme, estamos en Hebreos 6, acompáñenme a Romanos 11, Romanos capítulo 11, versículo 6. Vamos a apoyar esta característica esencial del arrepentimiento verdadero con la Biblia. Romanos capítulo 11, versículo 6 dice así: y si por gracia, ya no es por obras, véanlo, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, o sea, si así fuera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, aquí está utilizando una lógica el apóstol Pablo. Ambos términos se excluyen. Véanlo, como vamos a mencionar ahorita. Este versículo implica que la salvación de todos los pecadores, si es que una vez van a ser salvos, es únicamente por gracia y no por sus obras personales. No estamos diciendo que esas obras en sí son malas. No, pueden ser buenas, repito, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tu trabajo, pero no son suficientes delante de Dios. Nos llevan a tener una vida buena, sí, en este mundo temporal, pero no son suficientes delante de Dios. Entonces, antes de que una persona pueda ejercer fe salvífica en Cristo, debe primero abandonar toda esperanza de alcanzar la salvación a través de cualquier otro medio que él pueda realizar. Y no olvidemos que esta renuncia de querer alcanzar la justificación por uno mismo y esta obra de aferrarnos únicamente a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo es una de las grandes obras del Espíritu Santo en la regeneración. Esto Dios lo hace. Esto nadie lo puede hacer por iniciativa personal. Nadie va a entender el Evangelio con sus esfuerzos personales, ya que a través de esta justicia perfecta, ya que a través de esta obra poderosa, la persona en verdad arrepentida ha empezado a comprender algo de la justicia perfecta y la justicia inalcanzable de Dios por nuestras propias obras, nuestros propios méritos. ¿Por qué para nosotros es inalcanzable? Porque ahora nosotros
tenemos una naturaleza caída. Tenemos tanto pecado que no podemos llegar a esa justicia. Y por más buenas obras que hagamos, siempre habrá un pensamiento, una emoción, una actitud, un pecado suficientes para no alcanzar esa justicia perfecta que Dios exige de las personas si es que van a ser salvas. Nosotros nos unimos al clamor del apóstol Pablo. Acompáñame a Romanos capítulo 7, versículo 24. Una o dos páginas hacia atrás, porque estamos en Romanos 11. Romanos 7, 24 es el clamor, y es un clamor que va creciendo mientras madura. Romanos 7, 24, nos unimos a este clamor del apóstol Pablo: miserable de mí. Todos llegamos a clamar: miserable también de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta nueva revelación de sí mismo y del propio pecado lleva aún a todos aquellos que más confían en su propia justicia a renunciar a su propia virtud y mérito. Escucha bien, con la misma fuerza y dolor con que han renunciado a sus pecados más viles y más atroces. Entonces vean, el arrepentimiento no solamente implica arrepentimiento de pecados, como vimos en las primeras cuatro características de la semana pasada, también implica renuncia a las propias obras que creamos que estamos haciendo para alcanzar el cielo. Es decir, estas personas que son llevadas a la conversión ya no buscan ni buscarán mostrar su propia justicia ante Dios por medio de sus obras, sino que se glorían en Cristo y no ponen su confianza en la carne. Esto también el apóstol Pablo lo escribió. Ahora vamos a la carta a la iglesia de Filipos, carta a los filipenses, y vamos a leer en el capítulo 3 los versículos del 3 al 9. Filipenses capítulo 3, versículos del 3 al 9. Voy a empezar a leer. Dice el apóstol Pablo: porque nosotros somos la circuncisión. Pero vean a qué tipo de circuncisión se está refiriendo. No a la circuncisión de la carne, sino a la circuncisión del corazón. Véanlo. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, sí, nos jactamos en Cristo Jesús. Y redunda: no teniendo fe, no teniendo confianza en la carne. Vamos a leer hasta el versículo 9. Aunque yo tengo también de qué tener fe en la carne, o confianza o confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo era el peor de los orgullosos, dice Pablo. ¿Por qué? Porque fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel. Soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto a celo, nadie me gana, porque dice: yo llegué a ser a un perseguidor de la iglesia de Cristo. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, ahí están las obras propias, era yo irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, miren, por amor de Cristo. Y ciertamente aún, dice, hasta hoy, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. La versión antigua dice por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, que es por las obras de la ley, véanlo, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Ya vieron? Eso es parte del arrepentimiento, hermanos. Renunciar aún a nuestras propias obras. Al igual que la oposición, como leímos en Romanos 11:6, al igual que la oposición que existe entre la gracia y las obras, el verdadero arrepentimiento y la confianza en la justicia propia son totalmente opuestas y no pueden existir en la misma persona al mismo tiempo. Ya que el que no se ha arrepentido aún
Se sigue viendo a sí mismo como alguien que no necesita de nada ni de nadie. Pero cuando el Espíritu de Dios regenera su corazón e ilumina su mente, se empieza a ver a sí mismo como un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo, como está escrito en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Esta persona, una vez regenerada y al ver su condición, toma también la actitud del publicano que leímos la semana pasada, del publicano arrepentido, quien no se atrevía aún ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Y como les mencioné la semana pasada, no es que él se estaba infligiendo un dolor externo, sino que era tanto el dolor en su corazón por verse pecador y haber fallado a un Dios justo, bueno y perdonador, que se golpeaba el pecho para que pueda desaparecer el dolor interno que tenía. Le dolía tanto el corazón que él decía: soy un miserable pecador, pero sé propicio a mí, pecador. Entonces el pecador arrepentido, de manera categórica, rechaza todos los méritos de una religión basada en las obras. Ese es el falso cristianismo, y esas son todas las religiones. Ninguna religión te va a decir eres un vil pecador, solo el cristianismo verdadero. Todas las religiones exaltan al hombre y degradan a Dios. El pecador arrepentido sentirá horror ante cualquier pensamiento que pueda tener o sentimiento de que él está bien con Dios debido a su propio mérito, debido a su propio carácter o debido a sus propias obras. No, él, al contrario, dirá como Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese pasaje está en Gálatas capítulo 6, 14. Lejos esté de mí mismo gloriarme, sino únicamente gloriarme en la cruz, en su muerte, en su vida y 3 días después de su resurrección. En eso me glorío, dice Pablo, solo en mi Señor Jesucristo. Entonces, si tenemos que renunciar a las obras, antes de pasar a la sexta característica, si el verdadero arrepentimiento es una renuncia a nuestras propias obras, ¿qué lugar tienen estas obras en la salvación después de lo que hemos comentado? Que las obras únicamente son la evidencia, no la causa de nuestra salvación. Las obras son el resultado de haber sido salvos. Mira, escucha bien, aunque nosotros seamos cristianos maduros, seamos cristianos que Dios usa poderosamente, que Dios nos pueda otorgar muchos dones, nunca confiaremos en nuestras obras. El verdadero creyente deja de confiar en sus obras en el momento que es regenerado. Dice: no tengo nada que pueda agradar a Dios. Pero en el momento que empieza a experimentar aún la gracia de Dios en su vida, en el camino de la santidad, no confía ni aún en esas obras. Sigue confiando en Cristo. ¿Quién de los apóstoles hizo más obras? Lo acabamos de leer. Por la gracia de Dios, el apóstol Pablo. Pero dice: ni aún confío en esas obras, ni aún confío en el don de apostolado que tuve. Sigo confiando en Cristo. Sigo confiando en Cristo. Delante de Cristo todo eso es aún basura. Todo el servicio, todos los ayunos, todo el sufrimiento que pude experimentar y demostrar delante de la persona y la obra de Cristo son basura. Solo sigo confiando en Cristo. Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelio que creemos. Entonces, repito, ahora somos nuevas criaturas, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, como vimos en Efesios 2:10. Y estas obras que el cristiano llevará a cabo dan nada más la evidencia de que esta persona ya ha sido salva y ya ha sido justificada por medio de la fe. Vamos a pasar a la sexta característica esencial del arrepentimiento verdadero, y es volverse a Dios en sumisión obediente. Entonces vean,
Regresando al cuarto punto, no al quinto, al cuarto que vimos la semana pasada, que fue el último que vimos la semana pasada, abandonar el pecado no es un fin del arrepentimiento. Escucha bien, abandonar el pecado no es un fin en sí mismo del arrepentimiento, sino que abandonar el pecado es un medio para llegar a un fin mayor. ¿Cuál? Volvernos a Dios. Porque si solamente abandonamos el pecado, nos podremos volver fariseos o podremos nada más observar una vida moral. Sí, pero ¿para qué o para quién te apartas del pecado? Para conocer mejor a Dios. Entonces, abandonar el pecado es un medio para un fin mayor, que es volvernos a Dios. Ya que la moralidad, escucha bien, la moralidad no es lo mismo que el cristianismo, no. Porque el cristiano no practica la moralidad como un fin, sino que practica obras, sí, tener una moralidad bíblica como un medio, pero para exaltar a Dios y su gloria. Porque practicar la moralidad bíblica, por cualquier razón que no sea el amor a Dios, la gratitud a Dios, el servicio a Dios y la exaltación de su gloria, es mera egolatría. Es mera egolatría. Si no queremos ser más santos para su gloria, solamente queremos que nos vean a nosotros y ponernos como el prototipo del cristiano en esta nueva era, digamos, de la iglesia. Ya que no olvidemos que el cristianismo no se trata de ti, el cristianismo no se trata de mí, no se trata de tener un matrimonio bonito, una pareja perfecta, ni una familia, ni unos hijos obedientes, no se trata de tener un mejor trabajo, no se trata de ti, de mí, no se trata de nuestros sueños, anhelos, no se trata de nuestros deseos personales, se trata de Dios, se trata de su gloria. Cristo lo enseñó. El cristianismo trata de manera fundamental acerca de Dios, de su persona, de su carácter, de sus atributos, de su ser. Y se trata de una relación íntima, personal con Él, de pecadores perdonados. Vean la parte de la oración sacerdotal de Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Vean cómo al principio de esta oración, la cual por eruditos teólogos y a lo largo de la historia de la iglesia han llamado la oración sacerdotal. Y esta es la vida eterna, véanlo. En esto consiste la vida eterna, en esto consiste el cristianismo, en esto consiste, ese es el fin último del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Al usar la palabra conocer, nuestro Señor no está limitando la vida cristiana a solo un esfuerzo intelectual, o un esfuerzo doctrinal, o un esfuerzo teológico. ¿Sabes cuántos teólogos están hoy en el infierno? Muchísimos. Y el más grande teólogo que está perdido ya en otra escala es Satanás. Satanás es un teólogo. Entonces, cuando Cristo usa esta palabra, que te conozcan a ti, esta frase, que te conozcan a ti, repito, no se está limitando a solo un esfuerzo intelectual. Sí, incluye la doctrina, el esfuerzo intelectual, el saber mentalmente, sino que también se refiere al conocimiento de Dios que Cristo enseña. Es un conocimiento relacional, es un conocimiento íntimo y personal. Nosotros pasamos de conocer cosas acerca de Dios a conocer cosas y a conocerlo a Él.
Y espero que en esta mañana tú y yo hayamos venido no para escuchar cosas acerca de Dios como al principio Job, de a oídas te había oído. No, sino que nosotros digamos como Job, pero ahora mis ojos te ven. Ya no estoy escuchando cosas de ti, sino que a través de este evangelio te estoy conociendo a ti. Y esta relación debe de crecer, este conocimiento relacional e íntimo debe de crecer. Ya que la meta de la vida cristiana es la búsqueda no solamente de un doctorado, no solamente de una maestría en un seminario teológico, no, esa no es la meta. La meta no es hacernos únicamente memorizar la Biblia, no. La meta de la vida cristiana es la búsqueda de un conocimiento íntimo de Dios. Y eso nos llevará a estimarlo más, a valorarlo más y a tener una mayor satisfacción, un mayor gozo en su persona, de quién es, qué ha hecho por nosotros. Y eso en consecuencia resultará en una mayor entrega de uno mismo para su gloria. Por eso el arrepentimiento genuino no se limita a apartarse del pecado de manera moral o de manera externa, sino que lo incluye. Pero también implica que el pecador se vuelva a Dios por completo y lo reconozca como el fin principal de todos sus anhelos y vaya a Él poniendo cada aspecto, cada área de su vida a los pies del Señor. Ustedes que son creyentes verdaderos y son casados, si han recibido la regeneración, y eso solamente se aplica en los creyentes verdaderos, tú hoy puedes decir que amas más a tu cónyuge, amas más a tu esposo o a tu esposa. ¿Por qué? Porque ahora sí ya la conoces mejor, la conoces más y la amas más. Lo mismo sucede con Dios. En la medida que vayamos conociendo más a Dios, lo amaremos más, nos rendiremos más a Él, lo estimaremos más, valoraremos más la obra y la persona de Cristo por nosotros, que no merecíamos nada más que la condenación. Entonces vean, la renuncia al pecado no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso hacia el fin mayor, que es volverse a Dios en una relación íntima y personal. Porque nos apartamos del pecado para así volvernos a Dios. Las dos cosas son necesarias: apartarnos del pecado y volvernos a Dios, ya que el Dios y el pecado se excluyen entre sí, se oponen entre sí, y nunca podremos amar al mismo tiempo a Dios y al pecado, ni nunca podremos tener ambas cosas al mismo tiempo. Estará dividido nuestro corazón. Vean ahora el ejemplo de los tesalonicenses. Vamos a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Voy a empezar a leer. Síganme con la vista, por favor, en el pasaje. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? El versículo 10 igual es un resumen del Evangelio. Padeció, murió y resucitó por nosotros. Es evidente que el apartarse del pecado es algo secundario comparado con la meta principal de la vida cristiana, que es volverse a Dios. Entonces, la evidencia de la conversión verdadera entre los creyentes de Tesalónica es que ellos no solo se apartaron de su idolatría, sino que se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo en obediencia. Ambas cosas son necesarias en el arrepentimiento. Asimismo,
ocurre en el caso de todo verdadero arrepentimiento, de todo verdadero arrepentido. Experimentará al mismo tiempo un deseo de apartarse del pecado y en consecuencia al mismo tiempo experimentará un acercamiento gradual y más profundo y más íntimo y personal con ese Dios que lo ha salvado, al ir entendiendo cada vez más el propósito y la muerte de Jesucristo también para esa persona que se arrepiente. Es decir, en la vida cristiana existe un rechazo y renuncia al pecado, que es lo que se conoce como el aspecto negativo en la santificación, y hay un deseo y anhelo profundo por Dios, que es la parte positiva de la santificación. Hay un aspecto negativo en la santificación y hay un aspecto positivo en este verdadero arrepentimiento. Vamos a la séptima característica de este arrepentimiento: obediencia práctica. Una vida marcada por la obediencia sincera. Y escucha bien, de todas ellas, la que nosotros podemos ver unos a otros, la que tú puedes ver de mí y yo puedo ver de ti, es esta. Esto es algo interno, como vamos a ver más adelante, la octava característica. Esto pues es algo relacional y personal de cada quien con nosotros. Nosotros tenemos que decir en nuestro corazón: sí, yo ya no confío en ninguna obra. Pero aquí se ve externamente, aquí se va a ver, en esta séptima característica, vamos a ver que es algo que tiene que evidenciarse, tiene que verse, y le vamos a dar el equilibrio, porque tampoco se trata de aquí promover que somos súper santos o que tenemos que llegar a ser perfectos. Entonces, una vida marcada por la obediencia sincera y sencilla hacia los mandamientos de Dios puede ser la prueba más clara, contundente e irrefutable del verdadero arrepentimiento. Ya que una persona puede jactarse, escucha bien, una persona puede jactarse de tener una pasión interna por Dios. Una persona puede decir que tiene sentimientos sinceros, profundos de piedad. Pero estos sentimientos y estas palabras serán válidas únicamente en la medida en que su vida se conforme con los mandamientos de la Escritura. Es decir, una persona puede confirmar que se ha arrepentido solo en la medida que lleva frutos dignos de arrepentimiento. Ahora sí vamos al Evangelio de Mateo capítulo 3, vamos a leer esto, que son las palabras de Juan el Bautista, que también fueron las palabras de Cristo, como vamos a leer más adelante. Mateo capítulo 3, versículo 8, dice así, está en el texto que dice predicación de Juan el Bautista, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Vieron? Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos, no sentimientos, no emociones, no pensamientos, frutos, obras, hechos, evidencias. Las palabras duras de Juan el Bautista no dejan lugar para interpretaciones incorrectas, ya que una vida infructuosa resulta en falsas manifestaciones emocionales de arrepentimiento y contrición. Así de sencillo. Lo dice la palabra. Una vida infructuosa. Aunque esa persona, como les dije, dice: no, yo amo a Dios. No sabes cuánto amo a Dios. Tú no conoces mi corazón. Yo tengo un anhelo profundo de conocer a Dios. Sí, pero en tu vida no se ve que te estás moldeando y quieres demostrar ese amor que dices tener en la obediencia a sus mandamientos, y sus mandamientos son claros. Entonces véanlo, esta es una prueba contundente, puede ser la más notoria en ti y en mí, si es que nos hemos arrepentido verdaderamente. Cristo dijo que cada árbol que no lleva buen fruto, todos los árboles llevan fruto, dice Cristo, pero el árbol que no lleva buen fruto, dice, es cortado y echado en el fuego.
Al igual que la fe sin obras está muerta, como les mencioné en Santiago capítulo 2, versículos 17 y 26, así como la fe sin obras está muerta y no es de provecho, así el arrepentimiento sin fruto es falso y no tiene poder para salvar. Sin embargo, si el corazón de una persona se ha vuelto a Dios, lo demostrará, lo manifestará, lo evidenciará por una nueva obediencia práctica a la voluntad de Dios. Esta obediencia será un parteaguas. El mismo converso dirá: yo no tenía entendimiento de tus mandamientos, ahora los quiero hacer. Ya que sabemos que el arrepentimiento abarca la mente, abarca las emociones, pero en última instancia, nuestra sinceridad o nuestra falsedad de arrepentimiento se evidencia por medio de la sumisión de la voluntad a los mandamientos de Dios. Y así como hemos visto que la fe abarca la mente, las emociones y la voluntad, porque con la mente creemos, con las emociones confiamos y con la voluntad nos entregamos a Cristo, lo mismo el arrepentimiento. No solamente sentir y un cambio de mente, no solamente sentir tristeza por el pecado. La voluntad tiene que verse rendida gradualmente, progresivamente a los mandamientos sencillos, claros de Dios. Si no, nos estaríamos engañando a nosotros. Vean cómo lo dice Cristo. Esto lo enseñó Cristo en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7. Estamos ahí en Mateo 3, fue nuestro último pasaje, Mateo 7. Primeramente vamos a leer los versículos 19 al 21. Mateo 7, del 19 al 21. Empiezo a leer, dice así. Mateo 6, Mateo 7, del 19 al 21. Todo árbol que no da buen fruto, véanlo, no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego, como les acabo de mencionar. Así que por sus frutos conocerás al árbol. Por sus frutos los conoceréis, si es buen árbol o mal árbol. Versículo 21. No todo el que me dice, y yo voy a añadir, no todo el que piensa que soy, no todo el que siente que soy, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que practica, el que vive en la voluntad de mi Padre que está en los cielos, en los claros mandamientos escritos en la palabra. Repito, regresando al punto de las obras, no nuestra obediencia nos salvará. Como mencionamos al final, nuestra obediencia manifiesta si ya somos salvos por medio de la fe. Nuestra obediencia no añade nada a la obra de Cristo, sino que son evidencia, resultado, fruto de que ya descansé en la persona y en la obra de Cristo. Ya descansé en ese mensaje del Evangelio, que ese mensaje es presentar la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Al conocer la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, arrepiéntete, cree en Él, renuncia a tus obras, vuélvete al Señor, arrepiéntete de tu pecado, conócelo de manera personal y demuéstralo, una obediencia no mental, una obediencia no emocional, sí, mental, emocional, pero una obediencia práctica, visible, evidente. Hechos capítulo 26, ahora las palabras del apóstol Pablo, Hechos 26, versículos, lo vimos la semana pasada este pasaje, versículos 19 y 20, Hechos 26, 19 y 20, dicen así estos versículos. Pablo obedece la visión, dice el título de ese párrafo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, véanlo, y se convirtiesen a Dios haciendo obras
dignas de arrepentimiento. Esa era la predicación del Evangelio, hermanos, véanlo. Esto lo enseñó Pablo, dice, en Damasco, en Jerusalén, en Judea y en todos los lugares donde se levantaban iglesias. Sí, arrepiéntete y conviértete, pero demuéstralo, dice, demuéstrenlo, hagan frutos, obras dignas de arrepentimiento. La Biblia condena estrictamente todo intento de obtener la justificación mediante las obras humanas. Y sabemos que el arrepentimiento y la fe son el resultado, son la consecuencia, son el fruto de la obra de regeneración sobrenatural del Espíritu Santo. Esta obra de gracia siempre se manifestará en la transformación gradual de la vida del creyente y en el fruto que éste muestra. Cristo enseñó también en la parábola del sembrador que todo creyente verdadero produce fruto, pero no en la misma cantidad. Vamos a existir creyentes que vamos a producir fruto de acuerdo a nuestra capacidad y que será un 30%. Otros, dice, al 60% y otros al 100%, pero todos producen buen fruto. Todos ellos van a producir buen fruto. Y eso se verá en su obediencia práctica. Eso se notará en su obediencia práctica. Ahora vamos a leer, ahí regresamos, a Mateo 7, ya estábamos en Hechos 6, vamos a leer los versículos del 16 al 18. Cristo dice que los que de verdad se arrepientan y crean en Él, serán conocidos. Véanlo, esto es algo que nosotros debemos de distinguir. Y esta es una regla para, escucha bien, para la membresía de la iglesia. Porque todos dicen que Cristo es su Señor. Pero la única manera que podemos saberlo, porque no conocemos el corazón de nadie, la única manera es que esa persona solamente con su boca y con sus obras confía en Cristo, pero lo demuestra con su boca y con sus obras, que sigue confiando en Cristo, no confía en sus obras. Mateo 7, del 16 al 18 dice: por sus frutos los conoceréis, de Cristo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No. ¿O higos de los abrojos? No. Así, todo buen árbol da, en consecuencia, por lógica, buenos frutos. Todo regenerado, voy a parafrasear, todo creyente verdadero, toda nueva criatura, todo hijo de Dios dará buenos frutos, al 30, al 60 o al 100 por uno. Versículo 17, pero el árbol malo, el falso creyente, el hipócrita, el fariseo moderno, da frutos malos. Véanlo, Cristo lo dijo. No puede el buen árbol, dar malos frutos. No puede, imposible. En el reino espiritual es imposible. Ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Ahora vamos a darle el equilibrio a esto. Esto no significa que el arrepentido siempre vivirá en perfecta conformidad de acuerdo a la voluntad de Dios. No. Esto tampoco significa que el creyente nunca desobedecerá, tampoco, porque el creyente está siendo perfeccionado y en algún momento puede desobedecer y caer y tropezar. Tampoco estos versículos insinúan que todos los creyentes siempre llevarán abundante fruto. No. Pero lo que sí enseñan, lo que estos versículos sí significan, es que todo verdadero arrepentido estará inclinado siempre hacia los mandamientos de Dios. Siempre estará inclinado a ofrecer una sincera, una práctica obediencia, aunque nunca perfecta, pero siempre deseará tener esta obediencia sincera, y esta obediencia evidenciará, marcará su vida. Se verá, escucha bien, se verá semana tras semana, reunión tras reunión, hermanos. Quiero ser claro y enfático. Se verá domingo tras domingo, viernes tras viernes, que son los días que nos reunimos.
Se verá con el paso de los meses, de los años. Si somos de Dios, Él nos disciplinará, nos azotará, pero permitirá que produzcamos fruto. 30, 60, 100 por uno. Es una realidad, son palabras de Cristo. Y la obediencia, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera y práctica, marcará la vida de todo arrepentido verdadero. Ya que aquellos que afirman que se han arrepentido, sin tener los frutos que sin duda deben venir, no pueden tener una seguridad de la profesión de fe que dicen tener, y no pueden tener una seguridad en su condición de justos delante de Dios. Repito, no sus obras le dan la seguridad de salvación. La seguridad de nuestra salvación es la obra consumada, completa en la obra de Cristo. Pero las obras evidenciarán, nuestra obediencia práctica evidenciará que ya hemos sido justificados por medio de la fe, por causa de la gracia de Dios. Última característica, octava característica genuina o esencial de este arrepentimiento: continuidad y profundización de esta obra de arrepentimiento. Continuidad y profundización de la obra del arrepentimiento. La característica y prueba final de todo arrepentimiento genuino es su continuidad y crecimiento durante toda la vida del creyente. En el momento que fuimos regenerados, ahí empezó nuestra vida de arrepentimiento. Ahí empezó. Y ahí empezó nuestro camino y nuestra vida de fe. Porque muchos dicen, no, es que tienes que permanecer en la fe. Pues el llamado del Evangelio es arrepentimiento y fe. Sí, debemos de permanecer en el camino y en la vida de la fe. Pero la fe es una cara de una moneda. Tenemos que permanecer también en el camino del arrepentimiento. El que crece en la fe seguramente crecerá en su arrepentimiento, ya que mediante la obra de santificación del Espíritu Santo, el Dios que comienza la obra de arrepentimiento, que es la buena obra, la perfeccionará, y Él se encargará que ese arrepentimiento madure y se profundice durante nuestras vidas. Ahora vamos a Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 1, estamos en Mateo 7, vamos a Marcos capítulo 1, ya estamos en nuestro último punto, última característica esencial del arrepentimiento genuino. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Vean con qué palabras inició Cristo su ministerio. Él lo dice, Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, listo, se cumplió el tiempo del que iba a preparar a los discípulos, que luego algunos de ellos se convirtieron en discípulos de Cristo, que eso era preparar el camino del Señor, que ellos son el pilar de la iglesia. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, véanlo, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vean, en el texto original en griego, escuchen bien por favor, el mandato de arrepentirse y creer está escrito en tiempo presente. Y esto indica continuidad en dichas acciones. Continuidad en dichas acciones. Es decir, la exhortación de Cristo en el versículo 15 podría leerse así: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, vivan a partir de ahora una vida de arrepentimiento y una vida de fe en el Evangelio. Entonces, la evidencia de que alguien se ha arrepentido realmente para salvación es que él continúa
y continuará arrepintiéndose durante toda su vida, pero ya no para salvación. En un momento, cuando el Señor lo regeneró, el Espíritu Santo lo regeneró, cuando se arrepintió sinceramente por primera vez, fue justificado, porque se arrepintió y creyó en Cristo. Pero ahí empieza la vida de arrepentimiento, ya no para salvación, sino para santificación. El primer arrepentimiento es para justificación, la siguiente es para santificación. Ya ahora a Dios lo vemos como Padre. Antes de ser regenerados, Dios era nuestro juez, un juez implacable que nos iba a fundir, nos iba a machacar, nos iba a destrozar en el infierno. Y eso hará con todos aquellos que no se arrepientan y crean. Dios sigue siendo justo, hermanos. Dios sigue siendo justo. Pero Él quiso machacar, fundir, aplastar a Cristo en el lugar tuyo y en el lugar mío, si es que nos hemos arrepentido y hemos creído. Entonces Él sigue siendo justo y Él puede otorgar perdón y bondad, pero no hizo a un lado su justicia, la aplicó en el alma y en el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros continuamos arrepintiéndonos, pero ahora nos arrepentimos ante un Padre que hemos entendido, que nos perdonó en Cristo. Ya no estamos delante de un juez, ya no estamos dudando de nuestra salvación. Claro, pueden haber luchas donde sí dudemos, pero no será algo permanente, sino que ahora nos acercamos a un Padre que lo leímos al principio, primera de Juan 4, en esto se mostró su amor. En esto se manifestó su amor. Nos estamos acercando a un Padre que nos ama a pesar de nosotros, a pesar de nuestras luchas, debilidades, pecaminosidad. Pero lo que marcará nuestra vida, la vida del verdadero arrepentido, es que continúa arrepintiéndose durante toda su vida. Porque de hecho, en el proceso largo de perfeccionamiento y santificación, tendremos luchas contra nuestra carne, contra el engaño del pecado, contra nuestro corazón, áreas de nuestro corazón que están aún endurecidas. Pero el arrepentimiento marcará la vida del arrepentido verdadero. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 4. También leímos este versículo la semana pasada. Estas mismas enseñanzas también están en las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Mateo 5, 4. Dice Cristo: gozosos, dichosos, 3 veces felices, eso quiere decir bienaventurados, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo bienaventurados los que lloran? Porque no van a recibir consuelo de sí mismos, recibirán un consuelo de Dios. Por ellos mismos llorarán en arrepentimiento cada vez que ofendan a su Padre, pero recibirán consolación del cielo. Entonces miren, ahora, este texto, en la frase los que lloran, también se traduce de un participio presente que indica continuidad en dicha acción, continuidad en dicha obra. Es decir, Cristo no está pronunciando una bendición para aquellos que solamente en un momento pasado lloraron, o para aquellos que de manera esporádica lloran. No, este pasaje indica que el llanto, la tristeza, la vergüenza, el dolor marcará las vidas de los arrepentidos. Tú y yo podemos ser testigos, y Dios nos sacó de esas falsas iglesias. En el cristianismo moderno, el arrepentimiento es algo así como una vacuna única que se les pone a los bebés cuando nacen, ¿sí o no? Una vacuna que se aplica una vez en la vida, como la que recibimos tú y yo contra el tétanos, por ejemplo, la poliomielitis, y ya, listo, ya no hay que vacunarlo.
O hay vacunas que solamente se aplican a los bebés una vez y para siempre, ¿sí o no? Y muchos piensan que el arrepentimiento es así. No, yo que voy a estar arrepintiendo, me dicen, yo que voy a estar llorando, yo me arrepentí hace 20 años, yo lloré en ese tiempo, ahora alegre, feliz, contento. No, hermanos, no es así. Escuchen bien, esto, pensar así, que solamente debemos arrepentirnos una vez y debemos de llorar en el momento de la conversión solamente una vez, es contrario a lo que vemos en la Escritura acerca del arrepentimiento, ya que en realidad la evidencia de que una persona se ha arrepentido para salvación es que todavía está arrepintiéndose hasta el día de hoy, y su arrepentimiento, como menciona el título de esta característica, su arrepentimiento se ha vuelto más intenso, más profundo desde el día de su conversión. No sé si te ha pasado, si ya tienes un tiempo en el Evangelio, unos buenos años y ya fuiste regenerado, aún el pensar, escucha bien, aún el recordar pecados que cometimos en el pasado y que ya nos hemos arrepentido hace años, Dios nos permitió arrepentirnos, aún al pensarlos el día de hoy nos duele, porque estamos conociendo más a Dios y nos damos cuenta qué padeció Cristo por mí, qué padeció Cristo, qué pecados cargó míos en Él, el castigo. Y eso marcará la vida de los creyentes, de los arrepentidos, que en la medida que crecen en ese conocimiento íntimo, personal, no solamente no quieren ofender a Dios en la vida presente, en su vida presente, sino que hasta pensar en el futuro, no va a ser que yo tome una decisión que ofenda a Dios. Espérenlo, hermanos. Y aun cuando recordamos cosas tontas, ignorantes, necias que hicimos en el pasado, Señor, perdóname, cuánta bondad tuviste hacia mí, cuánta bondad, no lo merecía. Entonces el arrepentimiento será algo continuo y será algo que se va a profundizar en nosotros. Ya como comentarios finales, hermano, casi ninguno de nosotros negará que nos tocó vivir en una época superficial en la cual tanto las personas religiosas que tienen una religión o van a una iglesia, como las personas que no tienen ninguna religión, aún ateos, aún agnósticos, satanistas, etcétera, etcétera, personas seculares, parecen caminar juntas hacia la misma meta. ¿Sabes cuál es esa meta? ¿Sabes qué quiere y cuáles son esos engaños del mundo? La felicidad, la búsqueda de la felicidad temporal en este mundo. Todas las falsas religiones ofrecen felicidad temporal, momentánea, instantánea, inmediata. Repito, religiosos y personas no religiosas están caminando buscando su propia felicidad en esta vida. Debido a eso, es impensable para la cultura y aún para el cristianismo moderno mencionar cualquier cosa que pudiera estropear esos planes o que pudiera lastimar los sentimientos de esas personas o herir la autoestima de alguien. Ya nadie quiere hablar de estas cosas. Es decir, las personas no solo no van a buscar las bendiciones del arrepentimiento, no van a querer buscar las bendiciones del quebrantamiento y del llanto, no las van a buscar, sino que además harán todo lo posible por evitar quebrantamiento, llanto y arrepentimiento. Por tal motivo, aún en las iglesias verdaderas, muchos entre los hijos de Dios progresan con lentitud en su vida, crecen poco en su vida cristiana, porque no entienden que hasta el día de hoy el arrepentimiento no es solamente el primer paso esencial hacia la salvación. El arrepentimiento es el catalizador, el arrepentimiento es el motor del gozo verdadero. Hasta el día de hoy
Si buscamos la madurez espiritual, debemos de vivir una vida de arrepentimiento. Es el catalizador del gozo permanente. ¿Por qué? Escucha bien. En la conversión, en el momento que una persona, cuando decimos conversión, se refiere al momento que la persona se arrepiente y cree, claro, como resultado de la regeneración. En la conversión, una persona comienza a ver a Dios y comienza a verse a sí misma como nunca antes lo había visto. Y a mayor revelación de la santidad y de la justicia de Dios, habrá también una mayor revelación de sí mismo, lo cual a su vez resultará en un mayor arrepentimiento y un mayor quebrantamiento por el pecado. Sin embargo, el creyente no es dejado en la desesperación, pues también en el momento que va experimentando un profundo y continuo arrepentimiento, viene lo más maravilloso. El creyente no es dejado en la desesperación, pues también recibe una mayor revelación de la gracia de Dios en el rostro de Cristo. Y esto lo llevará a experimentar cada vez más un gozo indescriptible. Hermanos, esto no debe de asustarnos. Esto es lo que nos lleva y nos llevará a conocer mejor a Cristo. No seremos dejados siempre en el dolor, siempre en las cosas negativas. También vienen otras gracias, otras bienaventuranzas, otras promesas que Dios cumplirá en nosotros. Repito, a mayor conocimiento de Dios, a mayor conocimiento de nosotros mismos, a mayor arrepentimiento y quebrantamiento por nuestro pecado, también veremos y recibiremos una mayor revelación de Cristo. La gracia de Dios en el rostro de Cristo. Gozos indescriptibles. Y este ciclo simplemente se repite durante la vida cristiana. Más conocimiento de Dios, más conocimiento de ti mismo, más arrepentimiento, pero más entendimiento de la obra de Cristo. Ya que conforme pasan los años, el cristiano, es una promesa bíblica, el cristiano ve más de Dios y más de sí mismo, lo que resulta en un quebranto mayor y más profundo. Sí, es verdad. No obstante, al mismo tiempo, el gozo del cristiano crecerá, porque ahora comprenderá mejor las revelaciones del amor de Dios, la misericordia y la gracia en la persona y en la obra de Cristo. No solo esto, hay más. En la medida que vayamos experimentando un mayor arrepentimiento, vayamos conociendo mejor a Dios y conociéndonos mejor a nosotros mismos, seamos quebrantados, un gran intercambio también se lleva a cabo. Pues el cristiano aprende a descansar menos y menos en su propio desempeño, menos y menos en sus propias fuerzas y méritos, y más en la persona y en la obra de Cristo. Así que su gozo no solamente se intensificará, sino que su gozo se hará más estable y duradero. No serán solo momentos de intensidad. Ay, el domingo me sentí con gozo, pero el lunes me levanto. Sino que poco a poco tu gozo sí será intenso. Claro, tendremos picos de intensidad, como por ejemplo una reunión. Estamos escuchando el mensaje, sentimos gozo. Estamos conociendo por la fe más a Cristo. Pero también será estable y duradero. Poco a poco también el gozo será constante y estable, ya que dejaremos de poner nuestra confianza en la carne y descansaremos en las virtudes de Cristo Jesús. Es decir, iremos abandonando la idolatría de nosotros mismos y empezaremos cada vez más a abrazar la verdadera piedad cristiana. Antes de terminar, pregunto, y que cada uno de nosotros nos contestemos delante de Dios en nuestro corazón. ¿Nosotros ya hemos nacido de nuevo?
Ya somos nuevas criaturas que se han convertido sinceramente a Dios. Ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Estas son promesas para los que se arrepienten. El Evangelio es una bendición para el que se arrepiente, pero es una condena de muerte para el que no se arrepiente. Ya nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados. Ya que sinceramente esperamos que después de estos 2 estudios del llamado al arrepentimiento de la semana pasada y de hoy, que es parte del verdadero Evangelio, no solo salgamos de este lugar más informados, no queremos que salgan más informados, sino que también salgamos transformados por un más profundo y genuino arrepentimiento. Que lo que escuchamos hoy se haga realidad en nuestra vida. Un arrepentimiento sincero, que es el único que agrada a Dios. Él aborrece el arrepentimiento falso. Dios aborrece a aquellos que se quieren burlar de Él. Pero el arrepentimiento sincero agrada a Dios. Y es el único que lo mueve a otorgar su perdón en Cristo Jesús para todos aquellos que confían en Él. Entonces, hermanos, que Dios nos permita conocerlo mejor esta mañana y a la vez nos permita conocernos mejor a nosotros mismos, para que nuestras vidas den evidencias, den marcas visibles que nosotros estamos viviendo una vida de arrepentimiento y una vida de fe en Cristo. Que nuestro Padre bendiga esta palabra esta mañana, que este glorioso Evangelio de Cristo sea bendecido y que el Espíritu Santo use esta palabra para madurarnos y para confirmarnos en este camino angosto. Vamos a ponernos de pie para